Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos ubicados en la ciudad de Lynn, en Massachusetts. Si quieres conocernos más como iglesia, puedes ir a la página web y ahí puedes encontrar artículos, devocionales diarios, estudios bíblicos, lo que te sea de bendición, úsalo para la gloria de Dios. Entra en www.iglesiacristianarenacer.org y ahí entonces puedes descubrir un poco más de nuestra iglesia. Si tienes una pregunta con respecto a este estudio bíblico o alguna otra cuestión que quisieras compartirnos, pastoricre@gmail.com, escríbenos un email y te vamos a contestar inmediatamente. Qué lindo es poder compartir el libro de Romanos juntos. Una bendición poder estudiarlo, profundizarlo y decir, wow, qué tremendo que es Dios, qué desastre que éramos nosotros seres humanos, pero Dios ha provisto salvación. Vamos a hablar mucho de la gracia de Dios. ¿Te suena la gracia de Dios? ¿Sabes de qué se trata la gracia de Dios? ¿Tienes alguna idea? Quizás es difícil a veces explicarla, pero sí experimentarla. Y decir, esto ha sido la gracia de Dios. ¿De qué se trata la gracia de Dios? Es que Dios la da, es parte de sí mismo y no hay nada que hacer por parte nuestra, sino es solo recibirla por fe. Lo que tú me das, Señor, de gracia, Dios ofrece, Dios da la salvación, la recibo por fe y la recibo por esa gracia de Dios. Lo mismo que las bendiciones de Dios, lo mismo que su palabra y sus promesas vienen de su gracia, la recibo por fe. Fíjate qué importante que es la fe centrada en la palabra de Dios para recibir la gracia de Dios. Ahora, no todos piensan equilibradamente, bíblicamente, en cuanto a lo que es la gracia de Dios. Vas a encontrar algunos extremos, por así decirlo, en cuanto a este concepto, y los extremos son libertinaje, que tiene que ver con aquellos que piensan que la gracia de Dios es barata, así que sigamos haciendo nuestra vida, no importa nada de nuestra conducta y pensamiento, y se van a un extremo que esto realmente lo saca fuera de la fe y de la gracia de Dios. Lo mismo pasa con el legalismo. El legalismo es el otro extremo, que piensan que hay que añadir obras al costo que ha tenido la salvación, que solamente es la gracia de Cristo, es la sangre del Señor Jesucristo. Ellos piensan que hay que hacer obras para poder ganarse esa salvación. Esos dos extremos son antibíblicos. Aquí es donde estamos nosotros. La fe real, sincera, la que dice, he sido pecador, me arrepiento de mis pecados, recibo la gracia de Dios por la fe, y ahora que soy salvo, pues entonces voy a manifestar evidencias de esa salvación que el Espíritu Santo la produce en nosotros. Así que es un camino que vamos tomados del Espíritu Santo para poder avanzar. Así que vamos a ver la gracia de Dios y podemos definir la gracia como esa disposición de dar amor de parte de Dios y misericordia de manera gratuita sin que nosotros debamos reintegrarle o devolverle su favor. Es gratuito, es gracia de Dios hacia nosotros. El gran problema es que la gente no lo cree y no lo recibe por fe. Entonces, pues ellos se pierden la gracia de Dios. Pero aquel que cree en el mensaje, cree en la palabra de Dios y lo recibe, ese entonces recibe gracia de Dios, ¿no? Por eso es que Romanos nos va a presentar la gracia de Dios como ese don divino para alcanzar la salvación, que es gratuita, que no es por obras, es por la obra de Cristo, ¿no? Así que bueno, no es que sea barata la salvación, es carísima, es tan cara que nadie puede pagarla, ni siquiera le puede dar una cuota de por vida al Señor, es imposible, porque es carísima, esa es la verdad. Entonces no es barata ni tampoco que nosotros debemos costearla siempre. Tenemos que ser equilibrados en fe para entender esa gracia de Dios. Bueno, hemos dicho el gran principio del libro de Romanos, que es el justo por la fe vivirá. Recuerda que el gran principio es este, no es vivirá. A veces uno cree que vivirá es lo más importante. Yo quiero vivir, quiero disfrutar la bendición del Señor, no tengo para comer, pero voy a confiar que Dios me va a proveer. Sí, está todo bien, eso es muy lindo, pero en otros versículos de la Biblia. En Romanos no. En Romanos es esto lo más importante, justo porque es la posición que alcanzas delante de Dios. Si eres pecador, está del otro lado.
Pero si has recibido a Cristo, entonces ahora eres justo. El Señor te ha cambiado de posición. ¿Cómo lo alcanzas? Aquí está. La fe, es el medio. Medio significa que es la forma de poder alcanzar. Solamente alcanzo esta posición de justicia. Dios me ve como justo solamente cuando yo creo en Él. ¿Y vivirá qué es? Vivirá es la consecuencia. Voy a vivir delante de Dios. Dicho de otra manera, entonces decimos, el que va a vivir delante de Dios solamente es el que es justo. ¿Cómo una persona puede ser justa? Únicamente por la fe. Eso es lo que está diciendo en esta frase de Romanos, y esta frase es fundamental entenderla para entender todo el libro y todo lo que va diciendo después. Fíjate que ya hemos visto capítulo 1, 2 y 3, la primera parte, donde el apóstol Pablo en su argumento tan perfecto, organizado, pensado, inclusive está pensando como nosotros, con preguntas que nos vamos adelantando, y él es proactivo en esto y ya te está respondiendo. Es maravilloso cómo se va desarrollando ese argumento. Está diciendo, primero tenemos que darnos cuenta que necesitamos ser justos. ¿Te das cuenta que no somos justos? Somos pecadores de nacimiento. No hay justo ni aun uno. Terminó diciendo esto. Por eso necesitamos esto, alcanzar la justicia de Dios. Por eso es importante entender esta frase. Hoy, entonces, después de haber visto lo que es la necesidad de salvación, hoy vamos a ver al fin la solución. Aquí está, clave. Capítulo 3, 21 y 31. No te pierdas ese pasaje porque esa es la clave, es la solución para el pecado del hombre. Aquí está, la solución entonces, esa justificación por la fe. ¿Qué significa eso? Pues vamos a verlo ahora en la clase. En primer lugar, los primeros versículos va a presentar, ¿no?, cuál es la solución a este gran problema que teníamos de ser pecadores por naturaleza, todo el mundo, y no hay justo ni aun uno. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice así, pero ahora. ¡Wow! A ver, esta frase, estas dos palabras que parecen tan sencillas, marcan una bisagra. Hay una gran diferencia entre lo que viene diciendo anteriormente y lo que va a decir ahora. Pero ahora es muy importante. Habíamos dicho la clase pasada y hasta el versículo 20, el anterior, que no había nadie que podía haber sido salvo de otra manera que no sea Jesucristo, ni por la ley, ni por la conciencia, ni por los razonamientos, ni por la ley natural, Dios manifestándose al mundo. Ninguna de esas formas, ninguno de esos medios ayudó al hombre para que sea salvo. Por eso dice esta frase que dice, pero ahora, tan importante ese pero ahora. Es un gran respiro saber que, bueno, no había nadie que era salvo, pero ahora prepárate porque ahora sí es diferente, ¿no? Una transición de ese estado de culpa, de condenación, ¿no?, a otro que va a ser justamente de gracia y de justicia de Dios. Y dice lo siguiente, pero ahora, aparte de la ley, wow, aparte de la ley, si eres judío y estás viendo este pasaje, te digo que es importante para ti si tú estás creyendo que por la ley te vas a salvar. Porque aquí justamente está diciendo todo lo contrario. Aparte de la ley, ¿qué significa eso? Mira, hemos visto hasta aquí, ¿no?, lo que significaba la ley de Dios. Y no eliminamos la ley de Dios porque la ley de Dios siempre está ahí diciéndonos ¿qué es lo que Dios quiere en cuanto a moralidad? ¿Qué espera de nosotros, seres humanos, en nuestra conducta, pensamientos, intenciones? ¿Qué espera de Dios? Y en la ley me dice, no adulterarás, no robarás, no matarás, no mentirás. Eso espera de Dios de nosotros. Pero al fin y al cabo, si somos sinceros tú y yo, más de una vez hemos errado, equivocado y hemos pecado delante de Dios con cualquiera de estos mandamientos. Entonces estamos en un gran problema, porque la ley lo que hacía al ser humano, medirlo, evaluarlo, compararlo como un termómetro, y al fin te juzga. ¿Has pecado? Estás condenado. Entonces, conclusión, tú y yo estamos pecadores, somos pecadores, condenados, los judíos también, los musulmanes también, todo el mundo ha pecado y necesita entonces a ver dónde puede venir la solución. No viene por aquí.
porque la ley no fue dada para la salvación, sino para mostrar la necesidad de salvación. Hasta ahí llegamos. Por eso dice ahora, aparte de la ley, aparte de la ley. La palabra aparte no es junto con. La parte significa totalmente fuera de ese espacio. Apartaos. ¿Se acuerdan cuando el Señor muchas veces dice apartaos de ellos, apartaos de Babilonia, apartaos del pecado? Apartarse significa salir fuera de esa estructura, salir fuera porque allí no lo vas a encontrar. Entonces esto, el aparte de la ley, no dice además de la ley, dice aparte de la ley. Ahora sí, entonces, leamos, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué aparte de la ley? Porque la verdad es que los mismos discípulos, seguidores de Cristo, ellos confiesan que nunca pudieron cumplir la ley de Dios. Lamentablemente lo intentaron, hicieron todo su mayor esfuerzo, pero siempre terminaron por no cumplir algunos de los mandamientos. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 5, aparece un grupo religioso de los legalistas que habíamos trazado, ¿no? ¿Te acuerdas del gráfico primero? De los legalistas decían lo siguiente: algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros a los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Claro, ellos estaban diciendo, los cristianos, si quieren ser cristianos, primero tienen que ser judíos, pasar por todos los ritos y después se hacen cristianos. Pedro le dice, hermanos, a ver, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Miren ustedes qué declaración, ¿no? Y dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. No hay diferencia. Por eso la realidad es que la ley no salva a nadie. Te dice, te muestra la necesidad de salvación porque te das cuenta que eres pecador. La solución viene por otro lado. Esa es la realidad. Así que aquí vemos que el Señor Dios es tan amoroso, tan bueno, que Él toma la iniciativa. A pesar de que nosotros estábamos en delitos y pecados y muertos sin gracia de Dios, Dios se manifiesta y esa gracia también hace algo muy importante. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Así que se manifiesta ahora la justicia de Dios. Fíjese que no dice que se manifieste el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en otros conceptos, otros ámbitos que ya lo vamos a seguir viendo. Pero en este caso lo que se manifiesta es su justicia. La justicia de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque para Dios no es que, está bien, te amo, te perdono y ya está, no importa. No funciona así Dios. Dios tiene una estructura de justicia, por así decirlo, donde todo tiene que funcionar de acuerdo a su estándar, a su normalidad, a lo que Dios ha establecido. Así que si acá hay una ley que dice cómo debemos hacerlo, no es simplemente anulemos todo esto, te perdono y listo. Tiene que haber otra forma de entenderlo. Así que por eso es que la gracia de Dios hace esto. La justicia, por su gracia, ¿no? Porque es gratuita, hace que haya salvación por gracia. Entonces es la forma de alcanzar salvación. Iba a decir alternativa, pero al decir alternativa estamos diciendo que puede haber otras. Por eso decimos la única forma, el único camino para alcanzar salvación está aquí, por la gracia de Dios, y que el ser humano lo puede alcanzar solo por fe. Por aquí, no por la ley, por aquí, por fe, en lo que Cristo ha hecho. Por eso dice que se ha manifestado su justicia. No puedes ir en contra de la ley de Dios, aunque Él te ama y es bueno contigo, pero tú no puedes cambiar la justicia de Dios, porque Dios ya ha estado establecida. Así que imagina que vas frente a un juez y vas a apelar a su amor, ¿no? Si tú hiciste algo que está mal contra la ley y te demanda un juez comparecer delante de él, ¿no? ¿Tú qué vas a tener que hacer? Comparecer delante de ese juez, por más que te ama mucho, por más que sea tu tío, si tú quebrantaste una ley, vas a tener que pagarlo, ¿no? Así es la realidad donde vivimos. Ahora, imagínense con Dios. Génesis 18:25 dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces,
¿Cómo es compatible su justicia con su amor? Porque Dios nos ama y quiere salvarnos, pero no se saltea la justicia. Hay que satisfacer las demandas de la justicia de Dios para que entonces haya salvación. Entonces la justicia de Dios es sumamente importante aquí, ¿no? Mire, nuestra iglesia, como en algunas otras iglesias también, seguramente puede haber un testimonio como este. Hubo un muchacho que de pronto, hizo las cosas mal y lo demanda un juez para comparecer por eso que había hecho. Este juez le dice a este hombre, son mucho más de $10.000 la fianza, pero ¿sabes qué? Alguien pagó por ti, por lo tanto, estás libre. Este hombre, este hermano, hasta el día de hoy no sabe quién fue el que pagó esa fianza. De hecho, él no era cristiano todavía, pero esta situación lo llevó a buscar a Dios. Y hoy por hoy es un fiel hermano en nuestra congregación. Fue un milagro de Dios. Y es un ejemplo tan lindo para descubrir que Dios es justo, pero también es amor y en su gracia provee la salvación. ¿Quién pagó tu rescate? Tú debías tanto, tú y yo debíamos tanto, no por tantos pecados que habíamos cometido. ¿Y qué hizo Dios? Pues entonces mandó a Jesucristo, ¿sí? Mandó a Jesucristo a pagar por ti y por mí las demandas de la justicia. Entonces, ahí es que se activa entonces esto de que podemos ser salvos por la fe en el Señor. Así que ahí es donde decimos que, bueno, la ley está ahí, la justicia de Dios. El mundo se equivoca cuando cree que Dios va a cambiar su ley. Es decir, no, ya estamos en un mundo contemporáneo, que las cosas son diferentes. Hoy ya Dios no es tanto como antes. Antes era más riguroso, más estricto. Decía que no, a esto. Hoy ya es diferente. No, ¿quién dijo eso? Eso dice el sistema. Por eso que se equivoca creyendo que Dios ha cambiado la ley. No, Dios no cambia la ley. Lo que ha hecho es darnos la forma de alcanzar salvación a través del sacrificio de Jesucristo. No porque, no, muchos dicen esto, yo pienso que Dios es bueno y a mí me va a salvar. No, un juez, por más que sea bueno, no te va a salvar si no hay algo que establezca que has comparecido ante la justicia y eso está satisfecho. Entonces es importante entender ese punto de vista. Por eso es que la justicia de Dios, la forma de la justicia de Dios, demanda que para alguien sea justificado, necesitaba expiación a través de la sangre. Por eso el Antiguo Testamento habla tantos sacrificios de animales que eran sustitutos por el ser humano, pero apenas terminaban de ofrecer el sacrificio, volvían a pecar, tenían que pasarse la vida todo el tiempo con sacrificios permanentemente y aún así no les quitaba el deseo de pecar, no les quitaba la forma y seguían pecando continuamente. No había manera. Por eso, pero la justicia decía, tiene que haber sangre. Por eso que Jesús muere en la cruz vertiendo sangre. Sí, Jesús no murió de otra manera. Podría haber ahogado en el mar, pero no fue así. Apedreado por los judíos, pero no fue así. Terminó crucificado y su sangre brotando como la imagen perfecta de lo que significaba un sacrificio sustitutivo por ti y por mí. Por eso es que Jesús muere en la cruz y nosotros ahora podemos apropiarnos por fe de ese pago, de ese rescate, ¿no? El Señor lo ha hecho. Esta justicia de Dios ha sido evidente siempre. Lo que pasa es que a veces no la queremos ver, pero dice el versículo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la ley y los profetas son los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y que nos están hablando de que esta justicia de Dios siempre fue proclamada, testificada, evidenciada. Ahí estaba la justicia de Dios, ¿no? Fíjese que cuando Adán y Eva caen, ellos se cosieron delantales de hojas de higuera, ¿cierto? ¿Cuánto podía durarle esto, no? Llegaba el otoño y se acabaron la ropa. ¿Qué hizo Dios? Mató un animal para quitar su piel y ponerle vestimentas de piel. ¿Qué significa eso? Hay un principio de sustitución, restitución. Murió un animal para cubrirte a ti. Había sangre derramada para cubrirte a ti, para salvarte a ti de esta situación
¿no? Obviamente que eso es un símbolo de lo que iba a ser después, más adelante, el sacrificio de Cristo, total, completo, perfecto, por cada uno de nosotros. Así que eso es lo que vieron Adán y Eva. Para vestirlos, alguien debía morir, ¿no? Había un sustituto. Por eso es que Dios siempre, Él envía, da. Su gracia es activa sobre nosotros, además es proactiva porque se adelanta siempre en tantas cosas. Por eso decimos que Él se revela, se manifiesta y de manera proposicional porque Él lo propone al ser humano para que tome decisiones y lo reciba por fe. Es proposición, es una revelación proposicional. ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Está en ti el tomar la decisión, ¿no? Dios siempre toma la iniciativa, así que también en su amor, que es proactivo, se adelanta, y también en su justicia, que es proactiva, establece el camino de la salvación. Tú y yo no hubiéramos imaginado un plan perfecto semejante, ni nadie tenía la capacidad ni siquiera de pedirle a Dios que lo haga. Es que Dios lo ha hecho porque Él sabía de qué manera poder hacerlo. Y ahí está todos sus atributos en acción desde la eternidad hasta la eternidad para que tú y yo alcancemos salvación. ¿De dónde nos sacó el Señor, no? ¿De qué lugar? Estábamos en un lugar de tinieblas. Y esto es por posición. No te olvides esta palabra. Posición. Aquí está. Posición. Porque uno es pecador por posición. Es decir, ¿dónde estás? Aquí, en esta parte oscura. Nacimos en tinieblas. No es que al pecar diariamente nos fuimos yendo a las tinieblas. No, nacimos en tinieblas nosotros. No éramos justos. Cuando un niño nace, no es justo. Un niño es inocente, pero no justo, que es diferente. Inocente es porque todavía le damos la posibilidad de ver qué decisiones va a tomar. Y nos vamos a dar cuenta que al final siempre ha sido pecador porque revela esa naturaleza. Pero todo el ser humano, todos somos pecadores. Aquí. Y hay condenación eterna por ser pecadores, ¿no? Ninguna obra alcanza para ser salvos. No estamos en condiciones de obrar por nosotros mismos. No hay manera de salir de aquí. Solo podemos tener acá fe. Lo único, fe. Y aquí está. Solo la fe en Cristo hace que cambies de posición. Aquí donde eras un pecador, ahora aquí eres un justo por la obra del Señor Jesucristo. Por eso la santificación eterna es por el sacrificio de Cristo. Si tú quitas el sacrificio de Cristo, no hay salvación. Es sumamente importante y Romanos te lo va explicando paso a paso. Ahora que somos salvos, entonces vamos a vivir como Cristo, porque el Espíritu Santo va a habitar en nosotros y nos va a llevar al ritmo que Jesús quiere que vivamos. Nuestro carácter será transformado diariamente, vamos a manifestar el fruto del Espíritu, nuestras acciones serán evidencias de la salvación. Fíjese que las obras acompañan al creyente ya salvo, no que las obras hacen la salvación. Aquí no hay obras en este lugar, las obras están aquí, de este lugar. Una vez que después tú tienes fe, después de la fe es que tu vida evidencia, muestra que eres diferente, algo está pasando contigo, ¿no? Así que el Señor nos ha cambiado de posición. Antes éramos pecadores, ahora somos justos. Nadie se salva permaneciendo en tinieblas. No hay relación con Dios en las tinieblas. Un pecador no se relaciona con Dios a menos que pida perdón, arrepentimiento y por fe esté aquí, y aquí hay relación con Dios. Así que si alguien te dice, no, yo tengo relación con Dios a mi manera, es mentira. No existe la relación con Dios a mi manera. No existe. La única manera de tenerlo es como Dios dice que debe ser. Por eso es que predicamos, enseñamos, aplicamos a nuestra vida la palabra de Dios, la Biblia, porque el mensaje es el correcto. A partir de ahí, entonces, es que la salvación es una realidad para cada uno de los que cree. Si eres justo, entonces ya no eres pecador. Esa es una realidad. Son antagónicas. O eres pecador o eres justo. Entonces te pregunto, ¿qué eres? ¿Qué eres tú? Puede que tú te sientas pecador, pero tú eres justo delante de Dios porque Dios te ha cambiado de posición. Mira, aquí hay un ejemplo típico, ¿no?, de las posiciones y lo que hace Dios para cambiarnos a través de Jesucristo. Aquí todo esto es tinieblas, ¿cierto? Vivíamos aquí en tinieblas y no había manera de pasar al lugar de luz, donde está Cristo, la justicia de Cristo. Así que la única manera es que yo pase para aquí
por fe. La fe es que me transforma, me lleva al reino de la luz en el Señor. Así que la obra de Jesucristo ha hecho posible que yo cambie de posición y ahora sea justo delante del Señor. A veces puede que los justos andemos medio justos, ¿no? Medio justitos en cuanto a la santidad de Dios y dejamos mucho que desear, a veces patinamos, a veces pecamos. Entonces, ¿qué hacemos? Si pecamos aquí, ¿significa que nos volvimos para atrás? No. Significa que aquí estoy, en la luz de Cristo. He cometido un pecado, entonces le pido perdón a Jesús y Jesús me perdona y sigo avanzando aquí en la luz. No vuelvo para atrás, a menos que alguien decida retroceder e irse a las tinieblas. Pero si yo sigo creciendo en Cristo, estoy aquí, en la luz de Cristo. Así que permanezco en Él. No vuelvo otra vez a la vieja posición, porque eso lo ha hecho la obra de Cristo, que es perfecta, que es tremenda y es poderosa para sostenernos y nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Dice eso también Romanos, ¿no? Así que somos justos delante del Señor. Ahora, una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que yo siento, ¿no? Y ahí viene la confusión interna nuestra. No, a ver, Dios dice que yo soy justo y yo a veces me siento pecador porque he hecho cosas que no están bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Pedirle perdón al Señor, el Señor me perdona y sigo avanzando en santidad. Le sigo creyendo al Señor que Dios dice que yo soy justo. A veces, Dios me dice en la Biblia, en Romanos, que soy más que vencedor. ¿Tú te sientes más que vencedor todos los días? A veces no, somos sinceros y decimos, me siento derrotado, me siento que no estoy en victoria. Pero ese es mi sentimiento. La Biblia dice que yo soy victorioso en Él, así que tengo que volver a la palabra, creerle y vivir por el Espíritu Santo lo que dice la palabra. No, la Biblia dice que soy bendecido, eternamente bendecido. ¿Cómo puede ser que algunos piensan que están maldecidos? Es que nos hemos salteado el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz nos ha hecho libres de todo, absolutamente, para tener la verdad en nosotros. Así que cree por fe a lo que Dios dice. Dios se relaciona con sus hijos solamente, aquellos que están aquí. Estos son los hijos de Dios. No hay hijos de este lado. Los hijos están acá. Los hijos de luz, vamos a poner aquí, los hijos de Dios solamente están de este lado de la cruz, donde Jesús murió por ellos, lo reciben en sus corazones y son justos delante de Dios. Aquí no, aquí son hijos del diablo, porque hacen lo que quiere el diablo. Claro que son criaturas, por supuesto que son criaturas de Dios, porque todos somos criaturas, pero los hijos de Dios están en el lugar donde el Señor Jesús los ha cambiado de posición. Bueno, las apariencias engañan. A veces nosotros medimos mucho la parte externa, pero Dios mira el corazón. Dios mira cómo está nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro espíritu. Y la salvación comienza por el corazón. Uno comienza creyendo en el corazón y luego lo confiesa, ¿no? Para salvación, pero comienza en el corazón. Se predica la palabra de Dios, a veces predicamos y la gente no quiere escuchar, es una realidad. Me acuerdo que mi mamá, ¿no? Siempre predicándole al vecino y el último segundo de su vida se estaba por morir y ahí fue mi mamá a predicar al vecino, por favor, quiere aceptar a Cristo en su corazón, y con la cabeza dice, no, y se murió. ¿Y qué vas a decir? ¿No? Si realmente ha rechazado a Cristo hasta el último segundo de su vida. Es que es terrible esa dureza de corazón, ¿no? Te cuento otro punto de vista de historia, porque también me tocó a mí ir a predicarle a alguien que se estaba muriendo, ¿no? Había una hermana de la iglesia que su marido estaba en coma, estaba inconsciente, creo que se llamaba Juan Carlos, ¿no? Y dice, no, quisiera ir a orar por él y demás, no sé. Entonces, bueno, yo fui, le prediqué el mensaje de salvación, detalle por detalle, total, estaba allí, tenía todo el tiempo del mundo. No, digo, yo no sé si este hombre me escucha o no, estaba en estado de inconsciencia. Entonces, le expliqué todo el mensaje y después le digo, bueno, si usted me ha escuchado y me ha entendido, deme alguna señal para darme cuenta que usted ha escuchado y quiere recibir a Cristo en su corazón. Y este hombre, no sé cómo hizo, pero ahí en su inconsciencia dijo, ¡amén! Uy, y a mí me tocó tanto eso. Digo, gloria a Dios, qué tremendo, esta persona va a ser salva. Así que le dije que haga una oración en su pensamiento y que reciba a Cristo en su corazón. Así que en ese momento
mira, no sé qué dice la ciencia, pero en ese momento hubo un espacio de tiempo donde este hombre fue lúcido, escuchó el mensaje de Cristo, lo recibió en su corazón y fue salvo, porque así lo dice la palabra de Dios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y comienza en el corazón. A partir de ahí es que Dios hace los cambios, ¿no? El versículo siguiente, el versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que esta justicia, fíjese que es posible en Jesucristo, esa es la realidad. Y es para todos, para judíos, para griegos, y dice que no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? ¿No habíamos dicho que a los judíos se les dio la palabra de Dios y demás? Bueno, acá dice que no hay diferencia por el versículo 23. Apréndete de memoria el versículo 23, no te lo olvides nunca, porque es tan importante este versículo para todo lo que vamos a hablar de salvación. Si no hablas este versículo, no hay verdadero mensaje de salvación. Dice esto, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué entonces para todos es la salvación? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué importante este versículo, no te lo saltes. ¿Sí? Profundiza en esto. Ese todos es absoluto. Todos pecaron, no se saltea a nadie. Solamente Jesucristo, que dice Hebreos que el Señor nunca pecó. Todos los demás, todos estamos en la misma bolsa. Todos hemos pecado. Y dice que están destituidos. Esta palabra en griego, destituidos, histereo, significa que les está faltando. Te has quedado corto, esa es la idea. Te quedaste corto y no te alcanza. Has tratado de hacer todo lo posible, pero no lo alcanzaste. Fuiste por el tren y se te fue el tren, ¿no? Y ya no hay manera de agarrarlo, de atraparlo. Bueno, eso es que estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que te haya acercado a esa gloria de Dios. Por ti mismo estás perdido. Y eso es lo que se está presentando aquí en Romanos. ¿Están destituidos de qué? De la gloria de Dios. La gloria de Dios es un concepto bien amplio, no es solamente luz. Y uno dice, la gloria de Dios piensa que es luz nada más. No, ese puede ser uno de los conceptos, uno de los aspectos de lo que es la gloria de Dios. Pero estamos hablando de un plan eterno de Dios con una relación de comunión ininterrumpida con el Señor y que todo lo que hagamos en la eternidad para Dios le trae gloria a su nombre, ¿no? Lo honra, lo bendice y eso hace que juntos participemos de esa gloria de Dios eterna por el plan maravilloso que tiene para nosotros. Bueno, Adán y Eva lo perdieron, tenían la gloria de Dios, pero por el pecado lo perdieron. Pero ahora Jesucristo entonces hace la restauración y podemos tener esa relación con el Señor permanente. Muy bien, los próximos versículos nos van a hablar entonces ahora de la fuente de la justificación. ¿De dónde viene la justificación? Bueno, viene de la gracia. El versículo 24 nos va a decir esto. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Viste que dice? Justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuál es el costo de la salvación? Pues ahí lo dice, ¿no? ¿Hay alguna obra que yo debo hacer como ser humano? No. Dice gratuitamente, gratis, 100%. No hay nada que tú tengas que pagar, no hay truco, no. Es gratis, totalmente. Es un regalo inmerecido de Dios para nosotros, que no se puede compensar. No hay manera de que yo le pueda compensar a Dios, ni siquiera sirviéndole toda la vida, ni siquiera dando todo el dinero del mundo, ni siquiera entregando mis bienes para ser quemado, o yo mismo, mi cuerpo. Dice eso Pablo. No hay manera de que yo pueda pagarle a Dios la salvación eterna que me ha regalado. Por eso es que cuando recibo a Cristo, pues el Señor me salva y, bueno, mi historia quedó atrás. Me quita el Señor las etiquetas, me pone acá como hijo y ahora soy hijo para vivir para Él, agradándole porque quiero amarlo, porque quiero relacionarme con Él, no para pagarle algo, sino por gratitud, porque me siento feliz en el Señor por todo lo que Dios ha hecho. ¿De dónde proviene la justificación? ¿Qué significa eso? Bueno, la verdad es que Dios la da por gracia. Esta es la fuente, de acá sale. La fuente de la justificación es la gracia de Dios.
No hay manera de compensarlo, de pagarla, porque es gratuita. Así que viene de parte de Dios, justificados en la obra de Jesucristo. Él ha hecho la obra, así que Dios lo que hace es declararnos sin culpa y nos ve como si nunca hubiésemos pecado en la justificación. Es maravilloso lo que Dios hace realmente con esto, ¿no? Dice que es posible por la redención de Jesucristo. ¿Qué significa redención? La palabra redimir significa volver a comprar, pagar el rescate. Los judíos usaban mucho esta palabra para muchas cosas en la vida social, económica, además familiar. Cuando había que redimir algo significaba que alguien había perdido una propiedad, una persona, un bien, y podía recuperarlo, pero había que pagar por eso, ¿no? Entonces, si la persona no tenía dinero, otro familiar podía pagarlo para que se le devolviera a él lo que había perdido. Entonces ese concepto estaba fácil de entender para los judíos, tal vez no para nosotros, pero ahora lo entendemos por el contexto y decimos, no podíamos pagarlo, pero Jesús, ese pariente redentor, pagó por nosotros, ¿no? En la cruz el sacrificio, y eso es redención, ¿no? Redimió nuestra vida. Por eso el libro de Ruth es tan importante, porque ahí está vos haciendo la redención por Noemí y su familia, tomando también a Ruth y teniendo familia después, y de ahí viene el rey David y viene Cristo, ¿no? Por eso es tan importante este concepto de redención, porque es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, ¿no? Se llevó toda maldición, toda consecuencia. Cuando yo era niño, tenía un ejemplo muy lindo que me lo dieron en la escuela dominical. No me acuerdo cuántos años tendría, tal vez 6, 7 años. Me contaron la historia de Juancito. Juancito, no sé si alguna vez la has escuchado, pero es una historia un poco larga, pero te lo voy a resumir en un minuto. Juancito se hizo su propio barquito. Cuéntale esta historia a tus niños que lo van a entender. Se hizo un barquito que se llamaba Juanito y lo fue a probar al río. Y andaba muy bien ese barquito. De pronto en la ciudad aparece un gran incendio que lo llama la atención a Juancito, así que Juancito deja atado su barquito y va corriendo a ver qué había pasado en ese incendio. Bueno, cuando vuelve encuentra que no está su barquito. ¿Qué habrá pasado? Se lo llevó el río, las olas y demás. Bueno, en unos días después se encuentra que en un lugar de compra y venta, ahí estaba su barquito, ahí se la estaban vendiendo. Entonces él va al señor que vende, ¿no?, este barco y le dice, el barquito este es mío. Y él dice, ay, lo lamento, pero ahora vale tanto porque alguien me lo trajo, lo compré y ahora lo estamos vendiendo. Entonces Juancito lo que hizo fue ahorrar, juntó dinero y demás, trabajó, pero bueno, al fin y al cabo logró el precio, pagar el precio. Así que va, compra otra vez ese barquito y cuando lo trae de vuelta dice esto, ¿no? Esta expresión, eres 2 veces mío. Primero porque te hice y segundo porque te compré. Wow, esa historia se me pegó, ¿no? Cuando yo era niño, digo, bien, entiendo lo que significa. Dios nos creó, nos apartamos, nos perdimos, pero ahora nos compra a través de Jesucristo. Por eso le pertenecemos a Cristo, ¿no? Y Él es justamente el que hace ahora la obra en nuestras vidas. Así que tienes que saber que el Señor te compró, eres de bendición para Él y nadie puede quitarte de esa posesión. Es la gracia del Señor. Hay algunos que piensan que todavía tienen que comprarle a Cristo algo de su aspecto de la vida, ¿no? Inclusive algunos piensan que todavía están bajo maldición por ciertas cuestiones del pasado, de la familia, maldiciones generacionales. ¿Qué es eso? Por favor, vamos a Cristo y encontramos que el Señor ya muerto por esto, pagó por esto, somos libres totalmente en la gracia del Señor porque nos ha bendecido. ¿No me crees? Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 13, y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y si sigues leyendo el versículo, te vas a dar cuenta que dice que ahora estamos llenos de bendiciones de parte de Dios. Léete Efesios, bendiciones eternas para los hijos de Dios. Así que vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos mucho que aprender en la salvación. Hay muchas cosas que han sucedido dentro de nosotros y por nosotros que hizo el Señor. Mira, vamos a trazar una línea. Aquí está, ¿ven? Esta línea que está acá. De esta línea para arriba decimos que es lo que Dios hace por nosotros, ¿no? Y eso es instantáneo. Lo que va a suceder aquí
sucede una vez inmediatamente que yo recibo a Cristo en mi corazón. Así que es instantáneo y no significa que me lo tengo que ir ganando diariamente. No, 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 dice es instantáneo. Yo antes, en esta condición anterior, estaba fuera de la gracia, pero por arrepentimiento y fe, ahora, y a través de la justificación, soy declarado justo, sin culpa. Significa que ahora, entonces, justificación es que el Señor me concede perdón, me absuelve de toda pena, culpa, cargo, para no tener nada, ni una mancha en mi historial, por así decirlo, para Dios, ¿no? Porque Él me considera como si nunca hubiera pecado. Tremendo, ¿no? Antes yo era esclavo de pecado, pero la redención hizo que Él me compró y yo soy libre, sin deuda, por la sangre de Cristo. Antes era un hijo del diablo, pero ahora nos ha adoptado hijos, dice Romanos, así que somos hijos de Dios. Todo esto, no te lo tienes que dar, todo esto es inmediato. Apenas recibes a Cristo, todo esto sucede dentro de ti. Esto es lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora, hay algo que hace dentro de nosotros y ahí está la obra del Espíritu Santo para aplicarla dentro de nosotros. Lo primero que hace es que lo que Dios hace en nosotros, fíjese, de la línea para abajo, entonces es lo que hace aquí en la tierra, en nosotros. Nosotros tenemos una mente corrompida, pero cuando recibimos a Cristo instantáneamente, aquí está lo instantáneo, ¿no? Hay regeneración, mente apta para la santificación, nuevo nacimiento. El Espíritu Santo viene a morar a mi corazón y a partir de eso, hijo de Dios. Y eso es instantáneo, junto con todo lo que decíamos anteriormente. Ahora, después, tenía un carácter pecaminoso, pero ahí va a tratar el Espíritu Santo, y fíjese que la línea viene de acá, eso significa que es progresivo. Eso sí es progresivo. La santificación será progresiva porque es la parte del carácter transformado donde se manifiesta el fruto del Espíritu y eso será diario, con una entrega al Espíritu Santo para que Él lo produzca. Y por último, al fin y al cabo de todo, aparece la glorificación, que es la transformación de nuestro cuerpo, de mortal a inmortal. Y eso sucederá el día de la resurrección. También lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Así que es la obra que hace la salvación completa, perfecta en Cristo. Aquí está nuestra entrega diaria al Espíritu Santo para que sea una realidad en nosotros diariamente la santificación. Esto es lo que hace la salvación en nosotros. Así que cree, ¿no? Cree en el Señor, cree en lo que Dios hace por ti porque Él trae la salvación. Ahora, vamos a la base de la justificación. ¿Cómo sé yo que soy justificado? ¿Dónde tengo el argumento para decir sí, a partir de ahí, dónde está hecha la obra? ¿No? Entonces, bueno, vamos al versículo 25 y 26. Nos encontramos que la base de la justificación es la justicia de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 25, 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué hizo Cristo entonces para lograr la salvación? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, Él mismo es la base, es la justicia de Cristo. Al morir en la cruz, Él ha pagado la redención y por tanto todo aquel que cree en la obra de Cristo se apropia de esa obra de Cristo. Por eso es que no hay nada que yo pueda hacer. Si yo pienso que algo puedo agregarle a Dios, que puedo con mis ayunos, mis oraciones, ¿no? Mi intercesión y demás, y todo lo que pueda hacer, ayudarle a Dios a alcanzar salvación, estoy sumamente equivocado. Necesito entender que nada de eso me hace salvo. Porque soy salvo, después hago eso porque me encanta estar con el Señor, en relación con Él, ayudar al prójimo y demás. Pero eso es después que soy salvo. Para alcanzar salvación, pues es la justicia de Cristo solamente para mí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque dice que logró la propiciación. Propiciación. ¿Qué significa propiciar? Significa apaciguar la ira, aplacarla. La ira de Dios, si te acuerdas, en las primeras clases, significa que Dios en su justicia se manifiesta su ira cuando hay pecado. Si no hubiera pecado, no hay ira de Dios. Pero al ver pecado, hay ira que trae castigo y disciplina, y corrección o condenación si no hay arrepentimiento.
La justicia de Cristo lo que hace es propiciar. La ira de Dios entonces ahora será pasada, atesorada, como también lo dijimos, para el día del juicio final, y cada persona que ha rechazado a Cristo, pues la ira de Dios vendrá sobre él. Pero el que ha sido puesto en base a la justicia de Cristo, esta propiciación es eterna, eternamente, ¿sí? Diciendo que la sangre de Cristo te cubre de tal manera que nunca llega la ira de Dios para ti, porque eres parte del pueblo de Dios que ha sido comprado por su sangre. Tú estás bajo la sangre de Cristo porque lo recibiste y crees en la sangre de Cristo, crees en el sacrificio de Cristo. Entonces, la ira de Dios nunca te llega a ti, nunca está sobre ti, porque eres un hijo de Dios. Fíjate qué importante esto. Algunos piensan que todavía Dios los está castigando por los pecados que hicieron antes. ¡Wow! En serio, no has leído este pasaje. La propiciación está sobre ti, de tal punto que te ha libertado del pecado pasado, de la condenación, de la culpa, y ahora es libre delante del Señor. No te puede perseguir más el pasado. Está entregado en Cristo y Dios ha logrado esto por medio del Señor Jesucristo. Cristo en su obra en la cruz ha satisfecho las demandas de la justicia divina. Por eso decíamos que Dios no se saltea su justicia para salvarte. No, el amor no saltea la justicia. Es importante darnos cuenta que aquí Jesús en la cruz entonces satisface la demanda de la justicia divina, entonces somos salvos en base a lo que el Señor ha hecho. Aquí dice que los pecados, dice, han sido pasados por alto. Los pecados pasados. ¿A qué se refiere? Se refiere a los nuestros, pero también a los del tiempo pasado, ¿no? Por eso es que Jesús, él también rescató, cuando él muere en la cruz, se lleva a todos los justos que estaban allí, ¿no?, hacia el paraíso de Dios, ¿no? Y la sangre de Cristo también abarca a los justos del Antiguo Testamento. Por eso la iglesia de Cristo está constituida en la eternidad tanto de los que han sido justificados por la obra de Cristo en el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es que Jesús ha hecho toda la obra, ¿no? Así que el Señor es perfecto en todo lo que ha hecho por nosotros. Vamos, también, versículo siguiente, no sabe cuál es el medio, cómo uno la alcanza, ¿no? Y dice que la justificación solamente es por la fe. Vamos a ver, el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si uno siguiera un camino de obras, entonces se jactaría, sí, yo soy salvo porque me porto bien, porque yo hago las cosas bien, porque yo soy responsable. Eso es jactancia. Pero cuando uno se da cuenta que a pesar de lo que diga, no es cierto al 100%, porque me equivoco en muchas cosas, cometo pecados y demás, entonces no hay jactancia, ¿no? Porque tengo que reconocer que soy pecador delante de Dios y solamente la fe me salva. ¿Me puedo jactar de mi fe? No, porque todos tenemos la misma fe para decir creo en que Jesús me salva y alcanzo salvación por eso. Así que no es por orgullo humano, es por fe en el Señor. Si somos humildes, tenemos la verdadera fe, la que depende de Dios diciendo soy pecador y necesito a Cristo, ¿no? Versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No nos salteemos este versículo. La obra de la ley no nos salvan, para nada. La ley no nos salva. Dice el versículo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Tú crees que alcanzas salvación por guardar el sábado? ¿Crees que alcanzas salvación por guardar las fiestas? ¿Crees que alcanzas salvación por dar mucho dinero? ¿Crees que alcanzas salvación por seguir a rajatabla los 613 mandamientos? No. Lamentablemente no. Si sigues por ese camino, terminarás en la condenación como todos los legalistas que han rechazado a Cristo al final. Por eso es importante volver al versículo que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Subráyalo en tu Biblia, sin las obras de la ley. Tremendo, ¿no? Así que el hombre, para alcanzar salvación, tiene que saber que esa justificación es en base únicamente a la fe. La fe es lo que nos acerca para alcanzar esa salvación instantáneamente, ¿no? Por la gracia del Señor. Versículos 29 y 30 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos?
¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, gentiles, los que no son judíos. Entonces estamos hablando de que Dios, ¿cómo va a salvar a los judíos y cómo va a salvar a los judíos ahora y a los no judíos? Bueno, del mismo modo, en fe en Cristo. Por tanto, si me preguntas, Israel, en este momento, ¿todo Israel es salvo aunque rechace a Cristo? Te digo que no, absolutamente no. Están perdidos y necesitan la salvación de Dios. No son el pueblo de Dios a menos que reciban a Cristo en su corazón. Pero Dios tiene un trato especial. No te lo pierdas porque capítulo 9, 10 y 11 vamos a hablar qué va a pasar con Israel. ¿Cómo es que Dios va a salvar a Israel? Y es un plan maravilloso de Dios que tiene con ese pueblo que ha escogido, ¿no? Pero recuerda que el verdadero pueblo son los que son el remanente de Dios, los que realmente dan alabanza a Dios, aquellos que son justos porque Dios los ha justificado a través de Jesucristo. Así que aquí estamos entonces esto. Y el versículo último es importante también para equilibrarnos. ¿Recuerdas el primer gráfico de la gracia de Dios? ¿Sí? Que la recibimos por fe para no irnos ni al legalismo ni al libertinaje. Fíjate, el versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aunque la ley no nos salva, no la eliminamos porque sigue diciéndonos la ley cómo es el carácter de Dios, qué es lo que Dios demanda por nosotros. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Pues mira, hasta aquí habíamos hablado de lo que significaba la ley. Esto no nos salva porque solo nos condena. Es como un termómetro. No hay manera de alcanzar salvación. Por eso dice que aparte de la ley está la justificación y es la salvación por gracia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues solamente creer. Creer por fe. ¿Qué pasa después? Una vez que yo creo. Vamos ahí. Entonces está la conducta del justificado. ¿Cómo te conduces? ¿Cuáles son tus evidencias? ¿Cómo se manifiesta que hay salvación en ti? Bueno, ahí está. Tu conducta entonces va a confirmar la ley de Dios. ¿De qué manera? No adulteras, no robas, no mientes. Eso significa que con Cristo y el Espíritu Santo obrando en tu corazón, estás mostrando que el carácter de Dios se está reproduciendo en ti. El Señor está tratando contigo, así que ya no eres como antes, ¿sí? Y que aunque la ley no te salva, la ley sigue diciendo quién es Dios, qué es lo que Dios demanda del ser humano, ¿no? Pero por la gracia de Dios y la salvación en Cristo, es que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, en la santificación y cada día un poquito más adelante, creciendo, ¿no? Ahí es donde justamente nos estamos diciendo, somos salvos por fe, vamos a trabajar juntos con el Espíritu Santo, colaboración permanente, coparticipación con el Espíritu Santo para que tomemos buenas decisiones diariamente. Así que recordemos, la salvación es un regalo inmerecido de Dios para nosotros y lo recibimos por confiar en el Señor Jesucristo, en la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Nuestra fe es para recibir la salvación, no para pagarle ni recompensarle nada a Dios. No hay manera, no estamos en condiciones de saldar ninguna deuda con Dios. Sí, Dios lo ha hecho por misericordia, por gracia, lo recibimos y lo disfrutamos, ¿no? Y todo aquel que reconoce que es pecador, necesita a Cristo, alcanza salvación por medio de la fe en su sacrificio. Así que creemos en lo que Dios hace en la obra en la cruz. A ver, bueno, ¿cómo nos ha ido con esta clase? Vamos con un verdadero y falso. A ver, ¿qué te parece? Te voy a poner las tres primeras porque están relacionadas entre ellas. A ver, tenemos que saber qué es justificación, qué es propiciación y qué significa rescate o redención o redimir. A ver, aquí hay tres y pensemos. El primero dice justificación significa que Cristo pagó el precio del rescate. Propiciación significa que Dios nos declara sin culpa y rescate significa que Cristo apaciguó la ira de Dios. Piensa, ¿está bien? ¿Está correcto esto? Y tú dices, no, no fue lo que vimos. Cuando decimos justificación significa que Dios nos declara sin culpa. Este es, ¿no? Así que este sería falso porque va para allá. Propiciación, ¿qué significa propiciar? Propiciar, ya sabemos que no significa declarar sin culpa, eso es justificación. Hablamos de pagar el precio del rescate o apaciguar la ira de Dios.
y decimos que propiciación es apaciguar la ira de Dios. Por lo tanto, esto es falso. Entonces, el rescate, la redención, redimir, ¿qué significa entonces? Pagar el precio. Ahí lo tenemos, ¿no? Así que este también es falso, pero es verdadero por la flecha, ¿sí? Ahí está lo que hemos visto entonces en la clase de hoy. 4. La salvación es un regalo inmerecido de Dios para nosotros. Solo podemos recibirlo gratuitamente por la fe. No hay más nada que decir. Esto es totalmente verdadero porque es así. La salvación viene de la gracia de Dios. 5. Nuestra fe en Cristo es contada como obra. No dijimos nunca eso. Ni siquiera es una obra porque es solamente la aceptación de un regalo de Dios. Así que no, tampoco se cuenta como obra. No podemos jactarnos en nuestra fe. 6. Una vez que somos salvos, le recompensamos a Dios por la salvación. No podemos hacerlo, es imposible recompensarle en qué. No, en todo caso le servimos al Señor por gratitud, por amor, pero esto es falso, no se puede recompensarle a Dios. 7. Dios rescata a los gentiles por el sacrificio de Cristo, a los judíos por los sacrificios de la ley y a los argentinos por los asados. Todo es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor rescata a todos por el sacrificio de Cristo. No importa la nacionalidad que tengas. El Señor rescata por su gracia a todo aquel que cree y tiene fe en Él. 8. El medio de la salvación es la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Correcto. Así es, exactamente. No hay manera de pagarle a Dios nada, pero sí debo creer en lo que el Señor ha hecho por mí y eso es justamente el medio para alcanzar salvación. Quedémonos con este versículo sumamente importante, Romanos 3, 22 al 24. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tremendo, está todo sintetizado ahí en lo que hemos hablado en esta clase. Así que dale gracias a Dios por tu salvación, la salvación que el Señor te ha dado, compártela con otros para que también sepan que necesitan la gracia de Dios y tienen que ser salvos, porque solo por el Señor Jesucristo viene la salvación. Oramos, Señor. Te damos gracias por esta clase, gracias por el libro de Romanos, gracias por darnos iluminación, entendimiento y que podamos aplicar lo que hemos recibido hoy. Podamos compartirlo con otros para que también alcancen salvación. Señor, si alguien todavía no te ha recibido a ti, Jesús, en el corazón, oro para que hoy tenga convencimiento de pecado, te acepte a ti, Señor, en su corazón, renuncie a todo lo demás y solo te sirva a ti. Señor, si alguien cree que porque por sus buenas obras puede alcanzar salvación, muestra al Espíritu Santo que no hay obras que alcancen, porque tu salvación es carísima, Señor. Solo alcanza la fe para decir, Señor, no tengo nada, solo te recibo a ti, lo acepto, te acepto a ti en mi corazón y recibo esa salvación preciosa que tú has logrado en la cruz de Calvario. Oramos por esto y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.